nos vamos a Estados Unidos porque más rápido de lo que se pensaba. Ya se tuvo los resultados en estas elecciones en ese país. Donald Trump triunfó en esta carrera a la Casa Blanca y, ojo, que regresa con más poder que hace 8 años por los resultados que se dieron, claro. Además, en el Congreso. En el Congreso, exactamente. Macarena Pizarro nos va a contar todo lo que ocurrió allá en Estados Unidos. Maca, ¿cómo estás? Hola, Maca. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es una calurosa mañana en este otoño raro en Washington. Debería hacer frío, pero hoy día se pronostican casi 28 grados. Y a mis espaldas la Casa Blanca. Silencio total en la Casa Blanca hasta esta hora. Lo que se espera es el discurso de reconocimiento de Kamala Harris. Así como en nuestro país es una tradición que el perdedor llama al ganador y lo felicita, eso también se estila en la democracia norteamericana. Kamala Harris ya han informado de manera extraoficial, no hay comunicado oficial respecto a esto, que va a llamar a Donald Trump, que también Joe Biden va a llamar a Donald Trump y Kamala Harris tendría que hacer un discurso de reconocimiento. Son famosos los discursos de reconocimientos de derrota en el pasado, tan famosos como los discursos de victoria. Así que se está esperando que eso ocurra en el día de hoy. Muchos se están preguntando por qué se demora. Cuando Hillary Clinton perdió frente a Donald Trump el año 2016, ese discurso fue a las 10 de la mañana. Ya acá son las 11:30 de la mañana y lo que se sabe extraoficialmente es que recién a las 6 de la tarde Kamala Harris saldría a hablar públicamente. Y es por eso el silencio que hay aquí en la Casa Blanca, Patti y Humberto, porque estaría esperando Joe Biden que primero hable Kamala Harris, una cosa de respeto, es su vicepresidenta, y después hablaría él también desde la Casa de Gobierno de manera pública. Sí. Bueno, estamos revisando la actualización de los resultados, 277 frente a 224 de los votos electorales. Vamos a ir a Florida, donde se encuentra Carlos Greich. Se ven todavía adherentes de Donald Trump, del presidente electo, agitando banderas. Me imagino que ahí la algarabía o contrasta muchísimo con la imagen, el panorama que estamos viendo en Washington. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto, Patti, Maca, también allá en Washington, nuestro equipo que ha estado desplegado acá en Estados Unidos. Estamos acá en un lugar donde de a poco esta mañana ha comenzado a crecer la algarabía. Han habido de a poco algunos fanáticos de Donald Trump, seguidores que están acá y que han ido llegando a celebrar en Mar-a-Lago, en la residencia de Donald Trump, aquí donde estuvimos hasta altas horas de la noche ayer, donde había muchos más seguidores, pero que de a poco se ha ido llenando. Hay una información que acaba de surgir y es que Kamala Harris finalmente va a dar aquel discurso esperado y que dejó de dar anoche a las 4 de la tarde de hoy, hora del este, a las 4 de la tarde, hora local acá. Hay problema aquí con una bandera gigante que están poniendo, están tratando de hacer algo con el viento también aquí. Entonces, a las 4 de la tarde habla Kamala Harris y a esa misma hora nos han comunicado aquí algunos de los seguidores que ya están apostados en este puente frente a Mar-a-Lago que va a estar haciendo una manifestación, una fiesta, dijeron los seguidores de Donald Trump, en medio de la alegría que les provoca el resultado, además tan amplio en ese sentido para el candidato republicano, ahora ya presidente electo. Hay algunas personas que están con carteles, con banderas. No hemos visto hasta esta hora todavía llegar latinos, por ejemplo, que ayer habían varios, había colombianos, ecuatorianos. Hasta ahora todo lo que vemos son ciudadanos estadounidenses. Miren esta camioneta, vamos a tratar de... obviamente aquí hay un lenguaje que dice aquí, un mensaje Make America Great Again, que es el clásico mensaje y eslogan del movimiento de Donald Trump. Y eso es importante, muchachos, de considerar. Anoche, en el discurso de Donald Trump, todo el tiempo el republicano habló para mencionar las felicitaciones para su equipo del movimiento MAGA. Hablaba de un movimiento muy fuerte, no se refería a los republicanos como tal, sino que hablaba de un movimiento MAGA permanentemente Donald Trump. Aquí hay una persona que está celebrando hace bastante rato. Hello. Hi there. Hi. Where are you from? Originally Massachusetts. Massachusetts. Your name? David Corey. David. Did you expect this broad result? ¿Tú esperabas este resultado tan amplio? Say that once again. Did you expect this broad result, this big result for Donald Trump? Oh yeah, oh definitely.
definitely. Why? What's the key? ¿Cuál es la clave for the victory? Well, he's here for the people. He's not here for his wallet like the rest of them. Okay, él dice que Explain está it por, all right there. claro, él dice que está por la gente, que no se preocupa de sí mismo. What does America expect now from Donald Trump? ¿Qué espera América de Donald Trump, de Estados Unidos? First thing, close the border. Gotta Primera do cosa, that. cerrar las fronteras. Get the garbage out Okay, of the White House. claro. Es un mensaje contra la inmigración irregular. $1.80 for gas, not this $4 stuff for gas, right? Too expensive. Drill, baby, drill. Dice que la gasolina, el combustible acá está muy caro. It's liquid gold down there. Let's get it. Okay. Well, thank you. Thank you. Ok, ahí está. Saben que lo que les comentaba también este seguidor de Donald Trump ha sido una permanente en varios mensajes anoche y hoy día. La preocupación por la economía y especialmente por los bienes esenciales, dicen los seguidores de Donald Trump, que se han encarecido muchísimo. Hay obviamente promesas de campaña gigantescas de Donald Trump que no sabemos si finalmente se van a poder cumplir o no en estos 4 años, pero que lo que ha prometido es precisamente recuperar la economía para quienes se han visto perjudicados con el consumo diario de los bienes en Estados Unidos, producto de la inflación post-pandemia y luego también por el encarecimiento de los bienes de consumo más básicos. Así es que claramente aquí hay una percepción de que ese es el punto principal por donde pasa la victoria de Donald Trump, la promesa de mejorar la economía y también obviamente el tema migratorio, que es muy importante. Ahora, esta persona lo mencionaba en términos que hemos comentado permanentemente, ¿no? Hay algunas personas más mesuradas que mencionan que la migración debe ser regulada, que el problema es crítico, y hay otras personas que definitivamente hablan en forma despectiva, tal cual como lo hizo Donald Trump en algún momento en sus mensajes de los migrantes y de aquellas personas que han llegado a este país. Así es que, bueno, son las dos caras también de un fenómeno hoy día que es Donald Trump como candidato ganador ya en las elecciones, presidente electo además por una mayoría que muchos no se esperaban, especialmente acá en Florida, donde en algunos condados como Miami-Dade arrasó, muchachos. ¿No sacaste de ahí? Esta noche hicimos historia por una razón que nadie pensó que fuera posible. Y ahora está claro que hemos logrado la victoria política más increíble. Mira lo que pasó. Esto es una locura. Pero es una victoria política que nuestro país nunca antes había visto. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente 47 y su presidente 45. Bueno, hay un rol importantísimo en esta campaña y es el del multimillonario Elon Musk, que es, sabemos, el dueño de X, que era la antigua Twitter, ¿no? También de Tesla, de SpaceX y varias otras empresas también. O sea, él apoyó al nivel, ¿te acuerdas? Lo comentábamos con Carlos Greitz hace algún tiempo, que daba un premio millonario. Ofrecía $1 millón al día. O algo así. Claro, entonces, para... fue cuestionado y todo, pero... No lo dejaron. Lo sorteó, ¿eh? ¿Lo sorteó? lo pudo hacer, porque en un principio trataron de negárselo y lo cierto es que sí, esa promesa era para los swing states, como para dar vueltas a sus estados, sí, ¿no? Sí, lo sorteó anoche porque cualquier medida judicial que estaba generándose finalmente no logra llegar a tiempo para evitar ese sorteo, así es que él pudo hacerlo, Elon Musk, anoche. Ganó un seguidor de Donald Trump de Michigan, que se gana ese $1 millón, lo anunció a través de sus redes sociales Elon Musk, así que sí, efectivamente se registró ese premio. Y lo de Elon Musk no es definitivamente algo al azar. Lo que ocurre es que aquí durante la noche él estuvo toda la noche junto a los cercanos a Donald Trump, los empresarios que estaban aquí también, algunos políticos republicanos, y luego se trasladó también hacia el Convention Center. Se esperaba un discurso en algún momento de Elon Musk, porque claro, es una figura, podríamos decir incluso políticamente emergente. Y a propósito de dinero, que es lo que finalmente se menciona mucho en el caso de Elon Musk, esta mañana las acciones del Trump Media, de la empresa de medios de Donald Trump, en las acciones subieron y ganaron $1.000 millones en total. Sí. En solo esta mañana, producto del resultado de Carlos, Donald Trump, y las acciones también de las empresas de Elon Musk también tuvieron una gran alza. Y no solo eso, también Donald Trump fue
en un principio un ferviente opositor de las criptomonedas y hoy en día es defensor de ellas. Solo para poner en ejemplo, el precio del Bitcoin, que es como la criptomoneda más popular, ¿no? O más conocida, Claro, la madre de las criptomonedas, subió más de 4,5 millones de pesos en las últimas horas, debido al triunfo de Donald Trump, pero ya desde ayer había alcanzado su tope histórico máximo y probablemente siga subiendo también con el fervor que ha provocado y también el apoyo que él le ha hecho a las criptomonedas. Y ahí donde queda la duda, Carlos, respecto a qué podría ocurrir con Elon Musk, el rol que eventualmente pudiese cumplir a lo largo de este gobierno de Donald Trump. Sí, y también si en una de esas se transforma en un heredero político. La verdad es que en los últimos discursos que dio el propio Elon Musk junto a Donald Trump, en aquellos mítines, en aquellos encuentros en público, Elon Musk dejaba entrever un rol político, una postura muy firme, cual si fuese un heredero, un seguidor. Hoy día el seguidor natural es J.D. Vance, el vicepresidente, que además es muy joven, tiene 40 años, es muy seguidor del movimiento MAGA por sobre los republicanos y por lo tanto parece ser el sucesor natural, pero Elon Musk podría ser indefectiblemente también uno de esos herederos. Vamos a revisar declaraciones también de las jornadas que han sucedido durante esta noche, de lo que ha ocurrido también en una noche que se preveía muy larga, que podía durar incluso hasta hoy, mañana. ¿Cuánto hablamos, muchachos, de los largos días, ¿no? Pero al final eso no ocurrió y anoche se registró el desenlace. No tenemos que dar cosas por sentado con Donald Trump, pero claramente Elon Musk tomó esto como un tema personal, o sea, y vimos que se involucró él, se involucró como donante, se involucró haciendo actos de campaña, incluso entró la madre de Elon Musk, que la vimos en esta semana, la vimos hablando que ella había estado registrada como demócrata por décadas y ahora dejó de estar registrada como demócrata y se registró como republicana y llamó a votar por Donald Trump. Claramente hizo una apuesta a Elon Musk y resultó. Pero también yo creo que lo más relevante acá es que no sé si se soba las manos porque lo nombren en algo o no, Karina, sino que puede ser por el impacto que tuvo en el voto entre 18 y 29 años, en donde Donald Trump creció 8 puntos en promedio a nivel nacional. Sí, bueno, ahí parte de las dudas que hay sobre... Sí, Carlos, te he escuchado. Sí, te interrumpí, pero te escucho. No, perdón, solo iba a mencionar respecto de lo que hablaba Donald Trump también en la noche, las claves de la victoria que pasan también demográficamente por las mujeres, en buen número, por los hombres jóvenes, dos grupos que parecían seguros para Kamala Harris y que finalmente no lo fueron tal. Sí, interesante conversar eso también con Macarena Pizarro, que está ahí en Washington, para ver cuáles son los factores y el análisis que se puede estar haciendo desde el lado demócrata por el resultado que obtiene Kamala Harris, más que nada porque muchas encuestas planteaban que esto iba a ser más estrecho. Y lo que dice Carlos, el voto de la mujer se da casi por sentado que iba a ser para Kamala Harris. Ya por lo menos y lo vimos las los jóvenes. campañas, claro, Maca. Es que el desempeño de Donald Trump es mejor incluso que en el año 2016, cuando también ganó la presidencia, en todos los sectores, entre los jóvenes, entre las mujeres, entre los afroamericanos, entre los latinos, en todos esos grupos, incluso los que son tradicionalmente más cercanos al Partido Demócrata, que se esperaba tuviera un mejor resultado para Kamala Harris, incluso en aquellos grupos la base de apoyo de Donald Trump creció. Donald Trump sigue siendo más fuerte entre las mujeres, el Partido Demócrata sigue siendo más fuerte entre los latinos, pero la base de apoyo de Donald Trump creció muchísimo respecto a su resultado del año 2016. Y todo esto están analizando desde el Partido Demócrata, tiene que ver con la economía, con cómo ese mensaje caló muy hondo en la clase media norteamericana, que se ha visto muy golpeada por la inflación, y que Kamala Harris no centró ahí su discurso, lo centró en valores más, podríamos decir, más elevados, como en la defensa de la democracia, la libertad de decisión de las mujeres. Y Donald Trump fue muy directamente a hablarle a aquellos que estaban preocupados por su bolsillo, por su economía. Él habló de bajar los impuestos, de mejorar la economía, de hacer esta deportación masiva de migrantes, y eso puede explicar en parte el resultado del día de hoy. Lo vamos a hablar en un ratito más. Estamos con un analista político, cientista político chileno, experto
en política norteamericana que nos está acompañando, pero quería retomar la información que les había dado hace algunos instantes. Se ha adelantado, como les decía, nada de esto es oficial, recién ahora nos están mandando los formularios para inscribirse nuevamente en la Universidad de Howard para el discurso de Kamala Harris, el discurso de reconocimiento de la derrota, y sería a las 4 de la tarde, hora de Washington, por lo tanto 6 de la tarde, hora de Chile. Ese mismo lugar era el que estaba previsto para su celebración. Anoche estuvimos desde muy temprano en ese lugar, había cientos de miles de personas esperándola para ser parte de esta celebración, muchos estudiantes de esta misma universidad, una universidad muy tradicional en Washington, donde la gran mayoría de los estudiantes son afroamericanos, donde la propia Kamala Harris se graduó en el año 1986 y cerca de las 10 de la noche empezamos a notar que estaba pasando algo raro. Ya se conocían los primeros resultados, hasta ahí ningún resultado muy sorpresivo. Todos los estados que se estaban pintando de rojo eran los que se esperaba fueran para Donald Trump, pero empezó a salir de manera masiva el público que estaba ahí esperando celebrar. Les voy a mostrar cómo vivimos ese momento. No, la gente está contenta, la gente está tratando de mantener esa energía positiva que hemos visto como en el 2020. ¿A pesar de que se están viendo resultados más positivos para Donald Trump? Bueno, es que tenemos que ver los estados que no han contado todavía. Por ejemplo, en Georgia no han contado, hay unos counties que tienen como cientos de miles de votos que no han contado todavía. En Michigan es bien competitivo todavía, en Pensilvania igualmente. Ahora mismo es un poco competitivo para decir exactamente qué es lo que es. La gente todavía sigue ahí con fe. Are you still positive? Yeah, I'm still positive. I think and in the inside, how is the atmosphere? Everyone's pretty positive. They're cheering, having a good time, watching the results come in. Thank you. Thank you. Betty dice que sigue positiva y que adentro el ambiente sigue positivo, que están siguiendo los resultados, pero esto no lo habíamos visto, este flujo de gente yéndose. Hasta ahora toda la gente iba entrando y hay un grupo importante de gente yéndose. Y ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que los mismos partidarios de Kamala Harris estaban viendo que el panorama para esa noche no se veía positivo para ellos y ya adelantaban el posible triunfo de Donald Trump. Sin embargo, ese triunfo no se confirmó hasta la madrugada de hoy, cuando logró sobrepasar esos 270 votos electorales. Quien me acompaña es Miguel Ángel Fernández, es cientista político chileno, experto en política norteamericana. De hecho, estudió ciencia política acá en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Muchas gracias, Macarena, por la invitación. ¿Cuál crees tú que es el mensaje de Donald Trump que logró capturar esos votos que finalmente le dieron la victoria? Hay dos elementos fundamentales. Primero, es muy difícil por una candidatura en Estados Unidos levantar un verdadero movimiento en 4 meses. Kamala Harris lo intentó, los problemas del Partido Demócrata le afectaron y eso de alguna manera le quitó momentum. Pero Donald Trump hizo una acción muy inteligente, jugó en terreno y en eso hizo un mensaje de 2 líneas, muy sencillo. Economía, en ese sueño americano, intentando retraerlo, ¿no es cierto?, de un pasado glorioso que él utiliza en sus rallies. Y lo segundo, el tema de la migración y la seguridad. Eso caló muy hondo en electorados como, por ejemplo, el electorado latino, en el electorado afroamericano de hombres, donde dobló su apoyo electoral. Cuando uno mira condado lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ocurrió durante las últimas, ¿no es cierto?, 45 días, la verdad es que tenemos un escenario que Donald Trump cambió la base del Partido Republicano y eso nos tiene en una sorpresiva y robusta victoria a todo nivel del sistema político. Sí, mira, nosotros estuvimos en uno de esos meetings de Donald Trump y él comienza esta reunión diciendo algo muy simple, pero muy gráfico. Pregunta, ¿cuándo estaban mejor? ¿Ahora o hace 4 años? Y con eso ya está todo dicho, porque los últimos 4 años, los años de Joe Biden han sido muy difíciles en términos de economía, en términos de inflación. Los precios han subido mucho, es lo que reclaman todas las personas en la calle. Y lo conversábamos antes de estar en cámara. Kamala Harris se demoró mucho en dar seguridad en ese aspecto. Ella basó su discurso en el derecho al aborto, en la libertad, en la defensa de la democracia. Un discurso muy emotivo, muy profundo, pero en el día a día afecta al bolsillo de las personas y de eso no hablaba mucho en la primera etapa de su campaña. No, y lo dijo Bill Clinton en 1992. Esto es parte de las leyes del sistema político americano de las elecciones. Es la economía la piedra angular para poder entender qué van a pasar en los resultados electorales. Kamala Harris cometió un error. Se demoró mucho tiempo en separarse
alejarse de Joe Biden, en comenzar a hablar efectivamente de lo que le pasaba a las personas en el bolsillo. Solamente un dato, 1 de cada 3 condados, ciudades en Estados Unidos ha visto disminuido el ingreso familiar en los últimos 3 años. Y eso es un indicador muy decidor de por qué la economía se transformó en el motor del triunfo del republicano. ¿Cómo ves el futuro de Estados Unidos, de la política norteamericana, con Donald Trump en el gobierno, con el Senado a su favor, con la Cámara de Representantes que hasta el momento se está inclinando también a tener mayoría en ella, y la Corte Suprema también con jueces mayoritariamente conservadores? Los medios americanos ya están hablando de la trifecta, ese posicionamiento del gobierno unido. Donald Trump va a tener la posibilidad de ser el primer presidente republicano desde Ronald Reagan de tener el poder completo sobre las instituciones democráticas de este país. La Corte Suprema, como tú muy bien lo decías, después de su primer mandato. El Senado dio vuelta a 3 asientos. La Cámara de Representantes va a seguir ese camino y va a lograr tener mayoría. Y por supuesto, lo que tenemos a nuestras espaldas, la Casa Blanca, donde va a habitar durante los siguientes 4 años. Esto es un cambio relevante en Estados Unidos, porque no solamente es un cambio electoral, es un cambio de tono. Donald Trump, que conocimos en 2016, no es el mismo que llega este 2025 a la Casa Blanca, porque además hay que ver la composición del Congreso. En 2016 tenía personas que estaban dentro del partido y que estaban en contra de él. Los representantes que están siendo electos en esta elección son mucho más cercanos al MAGA, al Make America Great Again, a ese movimiento que la verdad las cosas es que debe tener al republicano en Florida muy contento. ¿Cómo crees tú que influye para la política internacional y también la política chilena las felicitaciones internacionales a Donald Trump, principalmente a través de las redes sociales, vinieron por parte de Javier Milei, de Nayib Bukele, de Giorgia Meloni, todos líderes mundiales muy cercanos a la derecha? Fíjate que cuando uno mira la historia del mundo en los últimos 10 años, estas olas, ¿no es cierto? Y en este momento parece ser que Donald Trump es el líder de una ola de conservadurismo alternativo, de una mezcla extraña entre libertarianismo y conservadurismo valórico que él lidera, y por eso Javier Milei sube una foto a Twitter, ¿no es cierto?, de una caricatura de Donald Trump con él como león. Son figuras que están mirando, que van a tener influencia también en la política nacional, porque estamos viendo el crecimiento de un nuevo bloque que no es la derecha tradicional que estuvimos acostumbrados los últimos 40 años, y eso hay que mirarlo con mucha atención porque es un movimiento global que en Occidente está agarrando cada vez más fuerza, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa. Muy interesante esa mirada. No sé si del estudio quieren hacerle alguna pregunta a Miguel Ángel. Maca, no, solamente saber y brevemente cómo queda el continente en esto. Estábamos revisando la configuración de los presidentes, salvo Javier Milei en Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en el caso de México incluso, contrarrestan o son opuestos, digamos, al pensamiento que tiene Donald Trump. Claro. ¿Cómo queda el continente ahora con esta elección? Desde lo político y también lo económico, que ahí estaban haciendo una mirada importante sobre el eventual impacto que podría tener en Chile. Claro, Pati y Humberto en el estudio están comentando esta división, esta polarización que hay de líderes en América, porque por un lado estamos viendo todos los que tú nombrabas, que son cercanos a esta derecha libertaria, no tradicional, pero también tenemos a Chile, Colombia, México, con gobiernos más cercanos a la izquierda. Entonces, ¿cómo queda configurado el mapa político de América? Mire, si yo miro Latinoamérica hace 3 años atrás, uno pensaba que venía una nueva ola rosada. Y la verdad las cosas es que la elección de Javier Milei en adelante nos está mostrando algo contrario, y estamos en medio momento de aquello. En Chile vamos a tener elecciones el próximo año, en Brasil va a pasar un par de años más. Al final del día lo que está ocurriendo acá es que estamos en un péndulo electoral en Latinoamérica, porque estamos en un choque de visiones para Occidente muy distintas. Es una forma de entender el mundo que no responde a los patrones post caída del muro de Berlín, post Guerra Fría, sino que estamos en un proceso de reconfiguración, no solamente de los liderazgos políticos, sino que también de los partidos políticos en sí mismos y de las bases sobre las cuales se mueve. Estamos en un momento populista, y eso probablemente va a infectar tanto a la izquierda como a la derecha en nuestra región. Muy importante tener eso en cuenta para también empezar a mirar el futuro de la política en nuestro país. Miguel Ángel, muchas gracias, muy interesante poder analizar estos resultados contigo. Muchas gracias y buen día a todos en Chile. Bien, Pati, Humberto, seguimos con ustedes. Gracias, Maca. Bueno, vamos a revisar también declaraciones oficialistas de nuestro país, de parte del canciller. Y en relación a lo que estábamos comentando, ¿cuál es la impresión desde Chile respecto a que Donald Trump se haya transformado en el nuevo presidente de Estados Unidos? Pasemos a escuchar ahí las declaraciones de Alberto Fanclaver. Creemos que el resultado de la elección es sumamente claro. Creemos que es una elección realmente muy relevante a todo nivel. Nosotros mantenemos una relación de Estado con los Estados Unidos.
Las relaciones son entre estados y obviamente aspiramos a tener la mejor relación con el nuevo gobierno del presidente Trump. Quiero hacer además una mención específica a que ya el presidente Trump va a desarrollar su segundo periodo y durante el primer periodo las relaciones entre Chile y Estados Unidos se mantuvieron de manera totalmente normal y creemos que esa tendencia se va a seguir proyectando. Contrasta un poco con todos los análisis que se han hecho respecto también a que ahora hay otro Donald Trump en la presidencia, ¿no? Pero más avesado, menos inhibido también. Con más poder, claro, por los otros resultados. Vamos a ver si es que eso se mantiene. Bueno, queremos agradecerle a nuestros compañeros desde Florida, Carlos Greich, desde Washington, Maca Pizarro. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos atentos también a nuestro noticiero central de las novedades que hay hoy, esperando si es que va a hablar o no en este discurso para reconocer la victoria de Donald Trump, Kamala Harris. Exactamente. Que estén muy bien. Chao. Bueno, regresamos a la realidad local, porque ya está en pleno desarrollo.